pero, por ejemplo, en el caso de el cine, tenemos a Wes Anderson, que me parece que es como alguien muy cercano a Chris Ware en el terreno fílmico. Wes Anderson también hace uso de todo ese tipo de eh, expresión gráfica muy nostálgica que hace referencia también a una época en particular que ni nos tocó a nosotros, ni habla a los latinoamericanos, ni a los africanos. ¿Por qué entonces es reconocido como alguien que es un gran cineasta? ¿Y por qué sus temas tocan, mueven, conmueven, permean y hacen reflexionar a los espectadores en cualquier parte del mundo? Eso es, me parece a mí que lo que a veces se pierde por tratar de decir, miren, esto es algo muy asiático, esto es algo muy latinoamericano, el querernos meter en estas cajas que ahora en esta globalización del siglo XXI me parece que ya eh, implica en pensar en nuevos derroteros. Nos estamos quedando luego también a niveles de análisis y eh, de acercamientos a obras muy del siglo XX, de ver y pensar el mundo muy como se hacía en el siglo XX, en este siglo XXI, cuando estamos pues asistiendo a este derrumbe de muchas situaciones que pensábamos inamovibles en el siglo XX, que decíamos es que así es esto y no va a moverse así, va a quedar perenne. Pues estamos viendo el derrumbe de muchas ideologías, de maneras de pensar y justamente de repensar muchas de estas obras. Grandes autores y grandes obras, pues que ahora están siendo hasta canceladas y que están siendo echadas atrás, justamente por las políticas personales de cada uno de los autores, algo que antes era pues hasta impensable, ¿no? Entonces, a mí me parece que el trabajo de Chris Ware, si en principio puede remitir a todo esto que en el anglicismo le llaman americana, o sea, toda esta cultura pop norteamericana, sus temas van más allá. E incluso para quien no tenga pues, todo este bagaje de cómo era este diseño, de las publicaciones de esas épocas o los dibujos animados, etcétera, si ha tenido, y creo que todos, un contacto con la cultura popular del siglo XX, lo va a entender fácilmente. Pero debajo de todo este huevito Fabergé, pues están las historias que pues lo colocan como un autor que pues ha sido incluso por ahí catalogado y me parecía muy chistoso, sobre todo en el caso de una de sus obras de Jimmy Corrigan, como un crítico por ahí se refería a las historias de Jimmy Corrigan diciendo que es como si Marcel Proust hubiera hecho Charlie Brown, ¿no? El resultado sería justamente Jimmy Corrigan. Y ya refiriéndose sobre todo como a esta substancia, pues, porque insisto, Chris Ware es un autor polisémico, es decir, que acepta distintas interpretaciones y significados, pero que al final de cuentas también te toca y te mueve porque está retratando la condición humana y me parece que eso es todo lo que los grandes autores hacen, ¿no? Hablar acerca de lo pequeño que es el ser humano y esta confrontación que tenemos con nosotros mismos, este existencialismo que marca mucho de lo que es la narrativa de Chris Ware y ciertamente lo hace de una manera bastante pesimista, ¿no? Hay una desesperanza, no solo que marca a los personajes de Chris Ware, sino a todo su mundo, ¿no? Incluso dentro de esto que puede parecer muy satírico y chistoso, como ya lo mencionaban, estos anuncios publicitarios, pero que detrás de esa risa pues, se esconde una profunda tristeza, ¿no? Ya cuando uno los analiza, ¿no? Desde estos que te prometen, por ejemplo, las eh, píldoras anticonceptivas, ¿no? Ahí que anuncian, ¿no? Este otro curso de
puede ser un cirujano, ¿no? Y hacerlo en grande y no tener que pasar tantos años estudiando, tan solo con nuestro curso, es también analizar todas estas mecánicas que movieron al siglo XX a esta sociedad de consumo, que a través justamente de estos mecanismos de la cultura popular, como las revistas, revistas de estilo mecánica popular y de estas cosas que te prometían todo este tipo de conocimiento instantáneo, o los periódicos con estas secciones de tiras cómicas dominicales que realmente tampoco eran tan chistosas, ¿no? Y que uno decía, bueno, pues creo que el chiste es de que no sean chistosas, ¿no? Y se burla también como que justamente de todo ello, como de la profunda melancolía que hay detrás de algo completamente sin chiste, de darle todos estos acentos a lo engañoso de la publicidad que te promete vivir de una manera, una felicidad que no vas a encontrar. Esa es la eterna búsqueda de ser mejor, de la felicidad que se ve en todas las historietas de Chris Ware, en todas las planchas, ya sea protagonizado por un ratón. Hay una plancha por ahí también de estas así muy devastadoras. No me acuerdo si viene ahí impresa en la versión en español, que tan solo en una página de Quimby the Mouse, pues te pone esta en perspectiva, pues lo terrible que puede llegar a ser la vida si no la disfrutas y que se te va en un segundo. Hay un panel donde dice, y 15 años después, muere, ¿no? Y está Quimby the Mouse ahí en una cama muriendo después de que estaba enfermo. También como diciendo, pues la vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos y está en uno el poder hacer felices nuestras existencias. Esta historia también que contrasta mucho con estos personajes que pues, son muy coloridos, que te prometen la esperanza, este superhéroe que en los otros volúmenes de Acme Novelty Library, pues se da esta relación como de que es un alter ego de Jimmy Corrigan, que aquí al leerlo de manera en este compilado, pues no es un personaje más de toda esta ramillete de personajes patéticos de Chris Ware, este superhéroe que no tiene nombre, que crea este propio universo. Vaya, todas estas historias que él protagoniza y que no tienen nada de diálogo, y que terminan siendo profundamente tristes. Son de estas cosas que mueven mucho a esta reflexión y que me parece que están tan bien logradas como pocos cómics lo logran hacer sin necesidad de poner palabras ahí. Y es lo que me parece un gran logro de Chris Ware. ¿Cómo logra exponer todo este tipo de esperanzas que se tenían en el siglo XX y todas estas falsedades detrás de los medios masivos de comunicación que te prometían la felicidad, la diversión, la esperanza y que terminan siendo viles mentiras? Y que lo haga en esos mismos formatos y que lo haga de una manera tan artesanal y que haga muy compleja la manera también de leerlos, como en el sentido de que pues, la vida también es así de compleja y a lo mejor te lleva a la nada. Ahí me parece que ese discurso detrás de toda, todo ese barroquismo de Chris Ward, donde pues, se divierte también él al hacerlo y hace cómplice al lector de adéntrate a ver todo este tipo de símbolos, pero son símbolos fatuos, porque muchas veces no es que estén representando algo de la realidad, son cuestiones más bien abstractas que uno le va dando un sentido que en realidad no existe, como la vida misma, ¿no? Y eso me gusta cuando juega con ese tipo de cosas que parece que tienen ese simbolismo o uno se los puede imbuir y en realidad no lo hay. Eso se ve más presente en obras posteriores de Chris Ward, donde juega con ese tipo de cosas. Eh, por esta ambigüedad y cualidad polisémica que tiene Chris Ware, pues es factible de tener muchas interpretaciones, pero que sin duda alguna sí te va
a mover, en definitivo. Yo por eso sí los conmino a que se tomen su tiempo de leer este PDF del catálogo de novedades ACME, lo lean a su ritmo, lo vayan paladeando con los ojos de esta riqueza sexual y también nos vayamos dando cuenta justamente de estas temáticas que nos va presentando Chris Ware. Y ya si quieren, pues ya que lo tienen en PDF, y esta sí es como una de las ventajas que le veo, imprimirlo, no para leerlo, pero para la recortada que viene ahí del troquelado, hombre, se antoja, además, buenísimo. Eso yo siempre quise hacer con los otros de los números individuales de cómic de Acme Novelty Library, que cada número venía un troquelado aparte, ¿no? Y Eso súper complejos, pero que sí funcionaban además, ¿no? O sea, ya también es una onda muy arquitectónica la que trae ahí Chris Ware, muy obsesiva en ese sentido, pues es un autor muy obsesivo, no solo en esas temáticas, pero sino también en lo minucioso de su arte, ¿no? De hacer aparte a mano todas estas letritas que aparecen en cada una de estos anuncios sin usar absolutamente nada de la tecnología de este fin del siglo XX, del siglo XXI, computadoras, ordenadores, absolutamente nada. Le da esta calidad todavía más de objeto artesanal que me parece que debería de conocerse más. Bueno, pues yo la verdad me estaba sintiendo un poco culpable cuando lo estaba leyendo, porque precisamente cuando empiezan los anuncios y el primero que me llamó la atención como de, toma malas decisiones, ten hijos y cambia el sabor a la vida, dije, ah, qué interesante, voy a empezar a leer. Pero es una letra tan pequeña que dije, ok, esto va a requerir esfuerzo. Y luego cuando empecé a leer todo su discurso dije, esto no va a ser ágil, ¿no? O sea, sí es interesante, pero además se me estaba acabando el tiempo y dije, ok, y le voy a dejar aquí, vamos a seguir avanzando porque tengo muchas páginas y precisamente lo que decían, cuando son las rayitas tan pequeñas, dije, bueno, pero pues es un dibujo, no importa, ¿no? Y luego, no, espera, sí hay texto. Y yo cuando lo estaba viendo en digital, pensaba, bueno, ¿y esto verdaderamente impreso es más cómodo? Y entonces ya cuando dijeron, no, pues esto se puede leer, o sea, se necesitan unos como 6 meses para poderle dar como una lectura adecuada, dije, ah, bueno, entonces ya no me voy a sentir mal de que iba avanzando y decía, ay, no, ¿sabes qué? Esto está muy pequeño, sí lo quiero leer, pero ahorita no tengo tiempo, me voy a seguir con lo que sigue, ¿no? Sin embargo, lo que eran las tiras cómicas, sí, lo que leí, sí, sí me gustó mucho. No me parecía triste, me daba la impresión de que era una crítica muy profunda a lo que él considera como superficial de la sociedad en la que vive, ¿no? Y entonces, o sea, yo iba leyendo y decía, ah, sí, estoy de acuerdo, pero también me quedaba con la sensación de tal vez aquí no entendí muy bien porque sentía que cortaba algunas, historias de tajo. La primera de ratón que se supone que está, o sea, él se queda dormido, luego despierta muy tarde, va a la tienda donde se compraban antes o se rentaban videos, regresa y otra vez se duerme y como que así transcurre toda su vida hasta el final, ¿no? Y yo me quedé como, sí, creo que entiendo cuál es el mensaje de fondo. Pero como no es la misma situación del inicio del cómic, dije, A lo mejor él no está queriendo decir lo que yo creo", ¿no? Entonces sí me quedaba en algún momento pensando, tal vez no entendí completamente lo que quiso decir, pero, o sea, o sea, sí lo repasé como todo completo, me saltándome los anuncios, y lo que fui leyendo sí me gustó, pero al principio me fue pesado, y no tanto porque creyera que fuera difícil de entender, sino porque, oh, y ahora me tengo que acercar mucho para ver qué dice aquí, y esto ya me está resultando pesado, pero dijeron que es un referente, entonces esto yo tendría que saberlo, tengo que darle una oportunidad y me estoy, como limitando o deteniendo, pero pues ahora ya no me siento culpable. Me parece, bueno, yo comparo a Chris Ware, ya lo había dicho, en cuestiones de cine,
entre Peter Greenaway y que Greenaway también es muy barroco, es también muy complejo, viene él del cine experimental, tiene grandes obras también ahí, muy la escuela del campo de lo concreto, del cine experimental concreto, dentro de el cine narrativo, pues está este cine de arte, este cine de autor, y pues no a todos les cae muy bien este Peter Greenaway, y lo mismo puedo decir de Chris Ware. Entonces, yo pues les vuelvo a repetir que si no lo leyeron, no les dio tiempo porque pues, es muy complejo, dense el tiempo, vuélvanlo a leer o váyanlo leyendo a su ritmo. En el caso de este catálogo de novedades, ACME, dejen los anuncios hasta el final. Eso sí es lo que recomiendo. Dejen los anuncios al final, los puede absorber demasiado. Insisto, ya lo he explicado, creo que es una decisión hecha para gente que ya conoce a Chris Ware. O sea, este es un compilado para quien quiere tener estas historias de Chris Ware y ya lo conoce, pero para alguien que es nuevo, está complicado, ¿no? Porque ni siquiera así eran sus trabajos cuando inicialmente los presentó. O sea, de poner de golpe y porrazo un montón de todos estos anuncios, sí te da una pereza infinita, ¿no? Y dices, puta, ¿no? Y hace que abandones el libro, ¿no? Y eso me parece pues una pena, ¿no? El hecho de que eso haga que ya no quiera seguir avanzando más. Ahí sí, bueno, insisto, pues es una decisión pues, del propio Chris Ware, porque es una traducción de la compilación en inglés, pero que ahí sí lo que yo le señalaría, le critico, es que es un libro hecho para gente que ya está convertida, ¿no? Está predicándole a los convertidos, en ese caso si hablamos en terrenos de secta, pero pues denle la oportunidad sin leer estos anuncios. Ñaca. La secta de la carne, exactamente. Ya le estamos hablando a los mismos, entonces, pues, dense también, pues, la oportunidad de quizá conseguir algo de él en formato físico. En este caso, estén checando ahí periódicamente al Educal, insisto, ahí llegan, chequen en internet, también luego ahí aparece, ¿no? Está en este lado o está en este otro, y se van a sorprender, lo van a redescubrir cuando lo tengan en el formato, en el formato físico. Yo creo que sí son de estos autores que, por más que haya toda esta piratería, PDF y todo, el tenerlo físico te cambia el concepto por completo, ¿no? De haberte acercado por él en los formatos de PDF. Al final de cuentas, no importa un cómic o un libro, si no lo tienes así. Ya somos los muy fetichistas de los objetos, de no, es que hay que tener el libro y cómo huele y todo, pero en el caso de Chris Ware, sí lo lleva a otros terrenos, ¿eh? Son irreproducibles hasta el momento en ese tipo de formatos. Insisto, es parte del gozo, porque aquí es el fondo se une con la forma, cosa que es muy poco vista en los terrenos del cómic, sobre todo del cómic norteamericano. Hay pues, autores también importantes en Europa, en Japón, que también están haciendo cosas bien interesantes, pero también la barrera luego del idioma, ¿no? De cosas que no están traducidas al español, pues hace que nos estemos perdiendo de muchas cosas, entre ellas, pues, de Chris Ware. A ver, pero el otro comentario, porque ya no me iba a decir algo, ya me agarré como hilo de media. Perdón, nada más era para comentar, creo que no solo es por el interés de ser creador o de intentar hacer una historieta, sino simplemente de la cultura visual que necesariamente, pues esto lo va a nutrir, la va a alimentar, son nuevas, o sea, no nuevas, son otras formas de mirar, saber mirar y tener, pues, esta cultura que te permita tener un mayor criterio también para valorar lo que consumes de manera popular, ¿no? El tipo de productos comunicativos que de pronto circulan por ahí, lo que estabas comentando, que compras una historieta de 300 pesos y no te deja nada, ¿no? Es como, pues, comprarte cualquier cosa.
Entonces sí, esto te hace definitivamente más crítico, independientemente de que seas creador o no, sí te vuelve un mejor lector en el sentido de saber lo que estás mirando y cómo apreciarlo, ¿no? Lo que estás recibiendo.